Los tumores malignos presentes al nacer, conocidos como tumores congénitos, a menudo afectan al sistema nervioso central. Y esto se debe a varias razones relacionadas con el desarrollo embrionario y factores genéticos. Durante la gestación, el sistema nervioso central se forma a partir de la placa neural, una estructura embrionaria que da origen al cerebro y la médula espinal. Este proceso implica una proliferación y diferenciación celular intensa. Cualquier alteración en estos mecanismos puede resultar en la formación de tumores. Por ejemplo, los tumores neuroectodérmicos primitivos surgen de células primitivas o inmaduras que quedan del desarrollo temprano del sistema nervioso. Estos tumores pueden diseminarse por todo el cerebro y la médula espinal en un patrón disperso e irregular. Algunos tumores congénitos del sistema nervioso central están vinculados a síndromes genéticos específicos, como por ejemplo es el caso de la neurofibromatosis, que es un grupo de trastornos genéticos que provoca el crecimiento de tumores alrededor de los nervios. La mayoría de estos tumores son benignos, pero pueden volverse malignos con el tiempo. La neurofibromatosis tipo 1 tiende a causar tumores en los nervios fuera del sistema nervioso central y afecta la piel y huesos, mientras que la neurofibromatosis tipo 2 produce varios tumores en el sistema nervioso central que típicamente afectan los nervios relacionados con la audición. El sistema nervioso central es una de las primeras estructuras en desarrollarse en el embrión y su formación implica una serie de pasos complejos y delicados. Esta complejidad aumenta la probabilidad de que ocurran errores durante el desarrollo, lo que puede conducir a la formación de tumores. Además, algunas células que participan en la formación del sistema nervioso central tienen una alta capacidad proliferativa, lo que las hace mucho más susceptibles a transformaciones malignas si se producen mutaciones o alteraciones genéticas. En conclusión, la relación entre los tumores congénitos y el sistema nervioso central se debe principalmente a la complejidad del desarrollo embrionario de dicho sistema y a factores genéticos que predisponen a la formación de neoplasias en dicha región. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar de tumores pediátricos, lo que serían cánceres pediátricos, y también quiero tocar el tema de tumores que se generan durante la gestación, es decir, durante el embarazo. Así que estaré hablando un poco sobre este tema, por qué ocurren los tumores en niños y por eso hablamos de edades pediátricas o de tumores pediátricos. Me voy a enfocar principalmente en lo que son tumores malignos. Y por supuesto, pues debemos comenzar hablando de qué causa los tumores malignos en niños o estos tumores pediátricos. La causa exacta de la mayoría de los tumores malignos en los niños pues no se conoce, porque como ya les he mencionado en el episodio donde hablé del origen del cáncer, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Así que por lo tanto existen varias teorías, varios factores que pueden contribuir al desarrollo de cáncer pediátrico. Es importante, por supuesto, recordar que los niños no están expuestos a los mismos factores de riesgo que los adultos, como por ejemplo el tabaquismo o el consumo de alcohol, que son factores importantes en el desarrollo de ciertos tumores malignos en adultos, pero en el caso de los niños va a ser distinto. Por lo tanto, los factores que podrían estar implicados en el caso de tumores malignos pediátricos
vamos a tener varios, entre ellos las alteraciones genéticas, los errores durante el desarrollo fetal, factores hereditarios, entre otros. Así que vamos a comenzar hablando de las alteraciones genéticas. Los tumores pediátricos a menudo están relacionados con errores en el material genético que van a controlar el crecimiento y la división celular. Por ejemplo, algunos de estas alteraciones pueden ser mutaciones espontáneas, cambios en los genes que ocurren de manera aleatoria durante el desarrollo celular. También pueden ocurrir errores en los genes supresores de tumores, que son estos genes que tienen la función de frenar el crecimiento celular descontrolado. Cuando no funcionan correctamente estos genes, pues las células pueden crecer sin ningún tipo de control. Y por eso es que en el caso de los cánceres, pues una de las características es que son células que proliferan sin parar, porque está alterado este mecanismo de control de división celular. Y eso lo hablé en el episodio del origen del cáncer, que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. En la descripción les dejo el link de ese episodio. Otro de los factores son los errores durante el desarrollo fetal. Durante el desarrollo del feto, algunas células podrían no diferenciarse correctamente o quedar activadas de forma anormal. Estas células residuales pueden llegar a convertirse en tumores más adelante, a medida que el niño vaya desarrollándose. Las células embrionarias, por ejemplo, en ciertos casos, estas células que están destinadas a desaparecer durante el desarrollo permanecen activas y forman tumores como por ejemplo el neuroblastoma. En el caso de otros tumores como los teratomas, que son tumores que contienen tejidos como cabello o dientes, están formados a partir de células que no se especializaron correctamente, entonces dan origen a distintos tipos de tejidos. Estos son errores que se producen en el desarrollo fetal y por eso es que pueden originar este tipo de tumores en niños. Otro factor importante, pues los factores hereditarios. Aunque es menos común, algunos niños heredan mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, como por ejemplo el retinoblastoma hereditario, que está asociado a una mutación en el gen RB1 que puede ser transmitida de padres a hijos. También algunos síndromes genéticos, como por ejemplo condiciones como el síndrome de Li-Fraumeni, que predisponen a ciertos tipos de cáncer en la infancia. Otro factor importante para que ocurran este tipo de tumores en niños, pues la exposición a radiación o a sustancias tóxicas. Aunque esto es mucho menos frecuente en los niños que en los adultos, la exposición a radiación ionizante como los rayos X durante el embarazo o a sustancias químicas pueden dañar el ADN y aumentar el riesgo de tumores. También otro factor importante es las inmunodeficiencias. Los niños con sistemas inmunitarios debilitados debido a enfermedades congénitas o adquiridas, como por ejemplo en el caso de enfermedades adquiridas como el VIH, pueden ser mucho más propensos a desarrollar ciertos tipos de cáncer como los linfomas. También hay factores virales involucrados. En algunos casos, virus como por ejemplo el virus de Epstein-Barr se asocia, de hecho está asociado con algunos linfomas y juegan un papel importante en el desarrollo de este tipo de tumores en niños. Así que en relación a cuáles son las causas de los tumores malignos en los niños, pues suele ser el resultado de la combinación de factores genéticos y de factores ambientales en menor medida. A diferencia de los adultos, los niños no tienen control sobre muchos de estos factores, lo que les hace que su prevención sea bastante difícil, porque muchos de estos tumores pues, se pueden venir incluso desarrollando desde la gestación o posterior a esta, porque evidentemente pues, no tienen control a lo que se exponen, si es que en el embarazo hubo exposición a radiación, por ejemplo, o a factores genéticos que por supuesto nadie tiene control sobre esto, ¿no? Otro aspecto importante a conversar es si estos tumores se generan, o sea, en el caso de los niños, que es de lo que estamos hablando, si estos cánceres o tumores malignos se generan antes o después del nacimiento. Pues bueno, los tumores malignos en niños pueden desarrollarse tanto antes como después del nacimiento. Y su origen va a estar relacionado a distintos mecanismos. En el caso de tumores que se generan antes del nacimiento, este tipo de tumores surgen durante el desarrollo fetal.
cuando ocurre alguna alteración en el proceso normal de la formación y diferenciación celular. Y algunos ejemplos son los neuroblastomas, los teratomas congénitos o el tumor de Wilms. Por ejemplo, en el caso de los neuroblastomas, este tipo de tumor es el resultado de células nerviosas inmaduras que no terminan de desarrollarse correctamente durante el embarazo. Es uno de los tumores más comunes en lactantes. Luego tenemos los teratomas congénitos, que son tumores que contienen diferentes tipos de tejidos como cabello, músculo, dientes, y surgen de células embrionarias que no llegaron a especializarse de forma adecuada. Es importante aquí mencionar que durante el desarrollo embrionario, las células, como bien sabemos, todos provenimos de la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Y en esa unión comienza una formación de células que al inicio son todas iguales. Pero a medida que comienza el desarrollo embrionario, que es lo que uno llama la embriología, que es ese estudio del desarrollo embrionario, cuando comienza ese desarrollo embrionario esas células se van a ir diferenciando, se van a ir separando y se van a ir formando estructuras. Entonces, a medida que se van formando, que esas células se van dirigiendo a distintos polos dentro de ese cigoto que se forma, se van a ir diferenciando. Unas células que todas eran iguales al inicio van a irse especializando. Y eso es lo que uno habla de diferenciación. Es decir, porque, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que las células unas van a formar todo lo que es el sistema nervioso y los distintos órganos que están dentro del sistema nervioso. Otras células se van a especializar en los distintos órganos, en el corazón, en los riñones, en el páncreas, en el hígado, en las vías digestivas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso parte de unas células que en principio eran todas iguales, pero que a medida que comienza ese desarrollo embrionario se van a diferenciar. Entonces se habla de diferenciación porque se especializan. Esas células dejan de ser todas iguales y comienzan a tomar características y funciones particulares, porque bien sabemos que una célula del corazón no cumple las mismas funciones que una célula renal de los riñones, ¿no? Y dentro de cada órgano también hay células especializadas. Entonces eso es diferenciación celular, que es algo que voy a estar mencionando a lo largo del episodio, y es importante entenderlo, que esa diferenciación celular ocurre durante el desarrollo embrionario, y eso es lo que permite que tengamos distintos órganos, distintos tipos celulares dentro de esos mismos órganos que cumplen funciones muy distintas. Y todas estas células provienen de un grupo de células que en inicio eran iguales. ¿Qué sucede cuando esta diferenciación no ocurre como corresponde? Pues vienen estos problemas de desarrollos de tumores, porque quedan estas células en un estado primitivo, como por ejemplo en el caso del teratoma, que puede originar distintos tipos de tejido. Por eso es que los teratomas pueden formar en un mismo tumor. Esa masa tumoral va a tener tejido por eso hablamos de que tienen cabello, tienen dientes, tienen músculo, tienen distintos tipos de tejido, porque parten de estas células que pueden formar cualquier cosa porque no se diferenciaron. Eso, dejarlo como explicar un poco eso para que se entienda pues lo que vamos a seguir conversando a lo largo del episodio. Como les decía, en el caso de los teratomas congénitos, pues surgen estas células embrionarias que no se especializan, no se diferencian de forma adecuada. Otro ejemplo es el tumor de Wilms. Este tipo de tumor, aunque suele diagnosticarse después del nacimiento, su origen se remonta a las alteraciones genéticas que ocurren durante el desarrollo renal en el feto, es decir, durante el desarrollo de esos riñones en el feto. Estos tumores pueden ser detectados en ocasiones mediante ecografías prenatales o al momento del nacimiento, dependiendo por supuesto del tipo de tumor. Su detección temprana depende de factores como el acceso a controles prenatales y a la tecnología que se tenga, ¿no?, en cada uno de nuestros países. Tenemos tumores que están generados después del nacimiento, porque les hablaba de estos tumores que vienen antes del nacimiento, ya el niño nace con esto. Pero hay otros tumores que se generan posterior. Otros tumores aparecen meses o incluso años después del nacimiento, y estos pueden ser desencadenados por una combinación de factores como una predisposición genética y factores ambientales. Y algunos de estos ejemplos tenemos a las leucemias, los linfomas y los sarcomas, que son los más frecuentes en los niños. En el caso de las leucemias infantiles,
como la leucemia linfoblástica aguda, pueden desarrollarse debido a mutaciones acumuladas en las células madres de la médula ósea, aunque no se tiene muy claro cuál es el detonante exacto, cuál es el factor exacto que promueve esta alteración, esta mutación o esta alteración celular. Se han asociado factores como infecciones tempranas, pero no hay como un único factor. Recuerden que, como les hablaba en el episodio del origen del cáncer, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Muchas cosas llevan a su desarrollo. En el caso de los linfomas, estos tumores del sistema linfático suelen aparecer más tarde en la infancia o incluso en la adolescencia, posiblemente por interacciones entre el sistema inmunológico y algunos virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, que ya también se los mencionaba anteriormente. También tenemos a los sarcomas, que son tumores como por ejemplo el rhabdomyosarcoma o el osteosarcoma, que tienden a aparecer en la niñez tardía o en la adolescencia. En muchos casos están vinculados con el rápido crecimiento de los huesos o de los músculos durante estas etapas. Y por supuesto hay muchos factores que van a estar asociados a esto. La principal diferencia entre los tumores que se generan antes de nacer y después de nacer radica en el origen celular y en la etapa del desarrollo afectada. Los tumores prenatales suelen involucrar células embrionarias o inmaduras, que son esas células que yo les mencionaba que no se lograron diferenciar, mientras que los tumores o los tumores malignos postnatales pueden involucrar a células que sufrieron alteraciones genéticas después de haber completado su diferenciación. Entonces estos tumores postnatales sí lograron diferenciarse esas células, pero luego es que viene ese daño celular muy similar a lo que, o podríamos decir que bastante parecido a lo que ocurre en los cánceres en los adultos, que así es como se originan distintos factores, pues afectan a la célula y eso pues lleva al desarrollo de células anormales que logran dividirse sin parar, burlan los controles de división celular y generan estas mutaciones y estas células tumorales malignas. Otro aspecto importante, pues, ¿por qué se producen estos factores de riesgo? Los tumores malignos pediátricos pueden tener una gran variedad de causas, que ya igual hablaba un poco de eso cuando decía, bueno, ¿qué es lo que los causa? Entonces ya les mencionaba que hay factores genéticos, factores ambientales, también a lo que ha sido sometida la madre durante el embarazo, si ha sido sometida a radiación, por ejemplo, a rayos X, etc. También hay factores biológicos, por supuesto. Entonces, en el caso de los factores genéticos, bueno, las mutaciones espontáneas, la predisposición hereditaria y errores en el desarrollo celular. En el caso de las mutaciones espontáneas, van a ser cambios en el ADN que ocurren de manera aleatoria durante el desarrollo fetal o la vida temprana. Este tipo de mutaciones pueden afectar los genes que son responsables de regular el crecimiento celular y es lo que se conoce como oncogenes y genes supresores de tumores. Esto es lo que hablamos de mutaciones espontáneas. Se alteran este tipo de genes que están encargados de controlar esa división celular y que si una célula está alterada, pues entre en lo que se conoce como apoptosis, es decir, sea destruida de forma natural. Cuando ocurren estas mutaciones, pues eso no pasa y esta célula pues sigue dividiéndose y no cae ni en apoptosis ni es atacada por el sistema inmunológico. En fin, es un proceso igual complejo, pero básicamente lo que pasa es eso. La predisposición genética, pues bien, sabemos que algunas enfermedades genéticas pues van a aumentar el riesgo de cáncer, como ya les mencionaba anteriormente, el síndrome de Li-Fraumeni, que está asociado a esa mutación en el gen TP53, y el caso también del retinoblastoma hereditario, que son alteraciones en el gen RB1, que se los mencionaba anteriormente. También errores en el desarrollo celular durante el crecimiento rápido de los tejidos, que ocurre ese crecimiento rápido en la infancia, que los tejidos pues están en división rápida, porque sabemos que los niños pues crecen bastante rápido, hasta en algunas edades mucho más que en otras, pues esto puede producir errores que llevan al desarrollo de tumores. También van a existir factores inmunológicos, porque recuerden que el sistema inmune también cumple un papel importante. El sistema inmunológico en condiciones normales va a atacar a las células que están alteradas. Si estas células logran burlar la división celular y seguirse dividiendo a pesar de, o seguir el proceso de mitosis, a pesar de que tienen una alteración del ADN, el sistema inmunológico es otro de los
factores importantes que va a reconocer a esas células como una célula normal y la va a destruir. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pero cuando el sistema inmunológico no es capaz de hacer esto, o cuando ya también sucede que las células han logrado burlar al sistema inmunológico, es cuando hablamos de que, también hay factores inmunológicos asociados. Entonces, si hay daños en el sistema inmunológico, como por ejemplo inmunodeficiencias congénitas o inmunodeficiencias adquiridas, como tener un VIH, por ejemplo, pues esto va a evitar que el sistema inmunológico reconozca estas células y que además pues favorezca el desarrollo de tumores como los linfomas o cualquier otro tipo de cáncer. También algunas enfermedades virales pueden favorecer a esto, como el caso del virus de Epstein-Barr o el virus del papiloma humano, que es el VPH, pueden estar relacionados al desarrollo de ciertos tipos de cáncer en niños. En el caso, vamos a hablar un poquito de el Epstein-Barr. El Epstein-Barr, que es este virus que les menciono, está asociado a algunos tumores como el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Hodgkin. En el caso del linfoma de Burkitt, es un tipo de cáncer bastante agresivo que afecta principalmente al sistema linfático y es mucho más común en regiones del África. Tenemos los carcinomas nasofaringios, que también está asociado con este virus de Epstein-Barr, y es común en ciertas regiones de Asia este tipo de tumor y afecta la parte superior de la garganta. Y otro tumor asociado al virus de Epstein-Barr es el linfoma de Hodgkin. Aunque es menos frecuente, también puede estar relacionado con el virus de Epstein-Barr. Entonces hay procesos virales que pueden favorecer de cierta manera el desarrollo de determinados tumores. ¿Qué quiere decir? Que como en el caso también del VPH, que es bastante conocido, que está asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino, que es lo que más conocemos. Pero también sabemos, y se los he mencionado en otras oportunidades, en otros episodios, que el VPH está asociado a cánceres orofaringios, en garganta, lengua, amígdalas, en cáncer anal y en cáncer genital. No solamente de cuello uterino. El VPH pues está asociado a este tipo de cánceres tanto en adultos como en adolescentes. Y cuando existe VPH, en el caso de las madres que tengan VPH y su bebé pase por canal de parto, existe una probabilidad de contagio al bebé de este virus. Entonces, inmediatamente va a desarrollar las lesiones, probablemente no, eso va a depender de muchos factores, pero recuerden que el VPH, existen VPHs oncogénicos que son los que generan cáncer. Entonces, si el bebé ha sido infectado por un VPH oncogénico al momento del paso por el canal de parto, pues existe la probabilidad de que pueda llegar a desarrollar un cáncer, sobre todo a nivel de lo que es garganta, lengua y amígdalas, producto de este VPH que ha sido contagiado al momento del parto. Esos son casos bastante raros, pero bueno, es importante igual considerar que esto sucede. Hay otros factores importantes como factores ambientales y de exposición. Por ejemplo, las exposiciones a radiación ionizante, esta exposición de altas dosis de radiación, como la utilizada en tratamientos médicos o en los desastres nucleares, pueden dañar el ADN y predisponer a un cáncer. Cualquier daño en el ADN va a generar una mutación y como consecuencia puede llegar a desarrollarse procesos tumorales. También la exposición a químicos carcinógenos. Aunque esto es raro en niños, por lo que yo les mencionaba, que esto es más común en los adultos, pero bueno, puede existir casos en donde la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo o durante la primera infancia puede aumentar, por supuesto, este riesgo de desarrollar tumores malignos. Otros factores relacionados con lo que sería el desarrollo fetal. Las células embrionarias inmaduras, algunas células que no completan esta diferenciación de la que yo les hablaba durante el desarrollo fetal, pueden dar lugar a que se desarrollen tumores como el neuroblastoma o el hepatoblastoma. También los defectos congénicos que también les mencionaba, anomalías en los órganos en formación, pueden también predisponer al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Factores hereditarios, un historial familiar de cáncer, aunque no es común tener antecedentes familiares de cáncer, puede aumentar el riesgo, especialmente en caso de que sean mutaciones heredadas, de que hayan alteraciones en determinados genes y pues esto sea heredado.
Es importante destacar que a diferencia de los tumores en adultos, muchos de los tumores pediátricos no están asociados a factores de riesgo modificables, como les mencionaba al inicio, como por ejemplo el tabaco, el consumo de alcohol, la exposición a determinados agentes tóxicos, el consumo de ciertos tipos de sustancias o alimentos. Esto es algo que en los adultos pues uno sabe, bueno, hay ciertas cosas que me pueden hacer daño y pues las evito. La exposición a los rayos del sol por determinadas horas, por mucho tiempo, en fin, una cantidad de situaciones que sabemos que podemos evitar como adultos. En el caso de los niños, pues no hay factores que lamentablemente no podemos controlar, sobre todo lo que son factores hereditarios, factores congénitos, factores que vienen ya del desarrollo embrionario, es algo que no está dentro de nuestro control. Entonces, por eso la prevención de tumores pediátricos o de muchos de los tumores pediátricos es difícil porque involucra factores que no están bajo nuestro control. Algunos sí, como la exposición durante el embarazo a las radiaciones y a ciertos temas, pero otros no. Y la gran mayoría no, porque están asociados al desarrollo embrionario o a procesos de herencia, de genes que ya vienen alterados o con mutaciones. Entonces, pues ahí es complicado. Por eso la prevención en los niños de los tumores malignos en niños es mucho más difícil en comparación con los adultos, que ya sabemos que hay ciertos factores que desarrollan tumores en la edad adulta que como adultos podemos, y ya como sabemos que son factores de riesgo, pues podemos evitarlos y prevenir de cierta manera, ¿no? En la segunda parte, pues les quiero también hablar de los tumores, cuáles son los tumores pediátricos más frecuentes, hablarles también de algunos tumores que se generan durante la gestación que pueden afectar, pues, por supuesto, a la madre, y hablarles un poco de ese tema. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Uno de los casos más extraños documentados en la oncología pediátrica es el fenómeno conocido como fetus in fetu, una anomalía extremadamente rara en la que el feto mal desarrollado queda atrapado dentro del cuerpo de su gemelo en el útero. Este fenómeno tiene una incidencia aproximada de 1 en 500.000 nacimientos vivos, con menos de 200 casos reportados en la literatura médica. En 2017, un equipo de médicos en China descubrió que una niña de 1 año presentaba una cabeza anormalmente grande y retrasos en el desarrollo motor y del habla. Tras realizar estudios de imagen, encontraron un feto mal formado dentro de su cráneo, conectado a su cerebro mediante vasos sanguíneos. Este caso, una manifestación extremadamente inusual de fetus in fetu, dejó perplejos a los especialistas. Tras estudios con tomografía computarizada y resonancia magnética, los médicos confirmaron la presencia del feto mal formado dentro del cráneo de la niña. Se realizó una cirugía para remover el feto, pero lamentablemente la niña falleció 12 días después debido al daño cerebral severo. Este caso es único, ya que la mayoría de los fetus in fetu se encuentran en el abdomen de los bebés y no en el cráneo. Se cree que el gemelo no desarrollado quedó atrapado en la fase temprana del desarrollo embrionario, fusionándose con el cuerpo del otro bebé y provocando su crecimiento anómalo. Volvemos en esta segunda parte donde les voy a estar hablando entonces de cuáles son los tumores malignos pediátricos más comunes o más frecuentes. Los tumores malignos en niños o tumores pediátricos son pues bastante variados y algunos tipos de tumores son mucho más comunes en la población. Uno de ellos uno de los más comunes son las leucemias. Las leucemias representan alrededor del 30% de los cánceres en niños y se encuentra entre los tumores más comunes. Dentro de las leucemias se clasifican existen varios tipos de leucemias.
Tenemos la leucemia linfoblástica aguda, que es el tipo de leucemia más frecuente en cáncer infantil y afecta principalmente a los linfocitos. Los linfocitos son células de nuestro sistema inmunológico, lo que entran dentro del grupo de glóbulos blancos. Es un tipo de glóbulo blanco. Y este tipo de tumor suele presentarse en niños entre los 2 y 5 años. También está la leucemia mieloide aguda, aunque es menos común que la leucemia linfoblástica aguda, también afecta a las células madre de la médula ósea y tiende a ser mucho más agresivo la leucemia mieloide aguda. Otros tipos de tumores frecuentes son los tumores del sistema nervioso central, que incluyen a un 20% de los tumores de cáncer infantil, como los meduloblastomas o los gliomas. Los meduloblastomas son tumores malignos que se desarrollan en el cerebelo y afectan principalmente a los niños pequeños. Y los gliomas incluyen a los astrocitomas, que afectan a las células que le dan soporte al cerebro. Y están también los gliomas difusos de línea media, que son tumores más agresivos. Hay que recordar que el cáncer, uno dice el cáncer como una enfermedad en general, pero los tumores malignos tienen una clasificación súper amplia y se clasifican en primer lugar el órgano que afectan y dentro de ese órgano a las células que afectan dentro de ese mismo órgano. Entonces uno puede decir un tumor del sistema nervioso central, pero va a tener un nombre en particular, un comportamiento particular, una posibilidad de hacer metástasis o no, o mayor probabilidad de hacer metástasis, en fin, una cantidad de factores van a depender del tipo de célula afectada. Entonces, por eso los nombres que tienen estos tumores, porque a lo mejor ustedes dirán, bueno, cáncer, sí, es cáncer, pero reciben el nombre por el tipo de células que afectan, por las características que tiene el tumor, las formas en que crecen, etcétera, etcétera. Entonces, cada tipo de tumor tiene pronósticos distintos y cuando hablamos de pronósticos es esa probabilidad de eliminar el tumor, ese cuánto tiempo de vida puede tener el paciente, si realmente puede eliminarse del todo el tumor o no, qué tan agresivo es el tumor. Y cuando hablamos de agresividad del tumor, hablamos de el potencial de crecimiento que tiene, esa división celular, qué tan rápido se dividen esas células. Y también hablamos de la capacidad invasiva del tumor. Cuando hablamos de un tumor agresivo, hablamos de un tumor que tiene una alta capacidad de división celular y que tiene una alta capacidad de hacer metástasis, y de hacer metástasis muy rápido y de diseminarse por el cuerpo. Entonces esos son tumores con muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque si logran hacer metástasis y invadir otros tejidos muy rápido, es más difícil de atacarlos. Se dividen muy rápido y de paso se van a otros órganos. Eso es difícil de atacar. A diferencia de tumores que la tasa de división celular quizás sea más baja y que no tengan esa capacidad de diseminarse tan rápido, pues puede ser un poco más fácil de atacarlos y destruirlos. Entonces, por eso es variable en los tratamientos, la forma de abordar el tumor y los pronósticos para cada uno de los casos, por supuesto. Entonces, la enfermedad del cáncer es una enfermedad compleja y compleja tanto de cómo se produce y por qué se produce, por lo que les hablaba de que es una enfermedad multifactorial, pero también compleja para su tratamiento. Entonces es difícil. Por eso, y aquí saliéndome quizá un poco del tema, por eso hablar de la cura del cáncer es algo complicado. O sea, una cura única es difícil de que algo así vaya a desarrollarse, ¿no? Porque no es una enfermedad que tiene una única causa o un único factor asociado. A diferencia de, por ejemplo, una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa está un microorganismo relacionado, es el que causa eso, y al atacar al microorganismo que causa la infección, pues estamos atacando a la enfermedad. Es como un poco más sencillo de abordar. En cambio, un proceso como una enfermedad como lo es el cáncer, que tiene múltiples factores asociados, es difícil. Es difícil encontrar una única cura. Entonces, son cosas que se siguen investigando, pero es como para también ustedes entiendan por qué no se ha encontrado una cura a esta enfermedad, porque no es un solo factor. De hecho, un tipo de tumor no tiene un solo factor que lo desarrolló. Hay muchas cosas que se unieron, una cantidad de eventos que se unieron para desencadenar un cáncer. Básicamente eso es lo que pasa, ¿no?
Y eso lo hablo también un poco mejor en el episodio del origen del cáncer, que los invito a que lo escuchen si no lo han hecho. Ahora hablemos un poco de los linfomas, que también es otro tipo de tumor que es bastante frecuente en los niños. Estos tumores pues afectan al sistema linfático y se clasifican a grandes rasgos en linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Pero eso es como una clasificación bastante simple, ¿no? Porque dentro de esa clasificación hay varios tipos de linfoma no Hodgkin, hay varios subtipos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, dependiendo del tumor exacto, el tratamiento va a ser distinto, el comportamiento del tumor, etcétera, etcétera. En el caso de los linfomas Hodgkin son caracterizados porque hay la presencia de un tipo de célula que se conoce como célula Rith-Steinberg. Y este tipo de tumor está más asociado o es mucho más frecuente en los adolescentes. Los linfomas no Hodgkin, pues, a nivel morfológico se caracterizan, o la morfología de sus linfocitos, porque esto aquí las células que están afectadas son los linfocitos también. En este caso, no vamos a tener desde el punto de vista morfológico a la célula de Rith-Steinberg en los linfomas no Hodgkin. En estos linfomas no Hodgkin existen varios subtipos, como les mencionaba, como el linfoma de Burkitt, que tiende a crecer muy rápido. Entonces, dependiendo del subtipo de tumor, pues también su comportamiento, como les explicaba. Tenemos otros tumores como el neuroblastoma, que es un tumor que surge en las células nerviosas inmaduras y que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Generalmente se desarrolla en las glándulas suprarrenales o en los ganglios simpáticos. Otro tumor, el tumor de Wilms. Este cáncer es un cáncer que se desarrolla en los riñones, es un cáncer renal que es común en niños menores de 6 años y suele detectarse como una masa abdominal en la mayoría de los casos y tiene un pronóstico bastante favorable, bastante positivo y con un tratamiento temprano, por supuesto. También tenemos otro grupo de tumores que son los llamados sarcomas. Dentro de los sarcomas también hay un montón de subtipos. Tenemos los rhabdomyosarcomas que afectan al tejido muscular y es más común en los niños pequeños. Tenemos los osteosarcomas que afectan al tejido óseo y aparecen principalmente en adolescentes durante estos periodos de crecimiento rápido. Tenemos al sarcoma de Ewing, que es otro tipo de cáncer óseo o de tejidos blandos que también suele afectar a los adolescentes. Tenemos tumores del hígado, como el hepatoblastoma. Este tipo de cáncer es común en el hígado de los niños y tiene una mayor incidencia en menores de 3 años. Aunque es muy poco frecuente este tipo de tumor, responde bastante bien a la quimioterapia y a cirugías en etapas tempranas. Ahora me gustaría hablarles de esos tumores que son exclusivos de niños y neonatos o prácticamente exclusivos de niños y neonatos que rara vez vamos a ver en un adulto. Algunos tumores son casi, por eso les digo casi, exclusivos de la infancia. Cuando me refiero a casi, me refiero a que prácticamente es muy raro verlo en los adultos. No que no sucedan, pero es bastante extraño. Son mucho más comunes en los niños y esto se debe al origen embrionario de estas células, de que si son tumores que vienen de células embrionarias inmaduras, pues es más común que este tipo de células las vaya a encontrar en un niño o en un neonato, principalmente en un neonato. Pueden ocurrir en adultos, pero es muy raro. Y por eso hablamos de que son tumores que básicamente los encontramos en los niños. Un ejemplo de ellos, los neuroblastomas. Son tumores que surgen de células precursoras del sistema nervioso simpático, normalmente en las glándulas suprarrenales o en los ganglios nerviosos. Y ocurre prácticamente o casi exclusivamente en niños menores de 5 años y su presencia en adultos es extremadamente rara y tiene características distintas a lo que ocurre en los niños. Y aquí vamos a ver muchos tumores, ahorita les voy a mencionar, de hecho, muchos tumores que son de origen del sistema nervioso y tiene que ver un poco con lo que les hablé en la intro del episodio, ¿no? De por qué, a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué la mayoría de estos tumores están vinculados al sistema nervioso? Y la explicación está en la intro que les coloqué en el episodio, por eso no voy a volverlo a explicar porque fue lo que hablé un poco en la intro del episodio de el origen embrionario, que es el sistema nervioso o estas células, es una de las primeras que se van formando y ahí la explicación de por qué la mayoría de los tumores en niños o en neonatos son tumores del sistema nervioso.
Otro de los tumores, ya hablamos del neuroblastoma, ahora hablemos del retinoblastoma, que también es un tumor maligno, pero en este caso afecta la retina. Y ahí por su nombre también, ¿no? Retino de retina, retinoblastoma. Generalmente y algo que les dejo aquí como un tip de conocimiento, adicional a lo que estamos viendo, cuando ustedes vean el término blastoma, eso está asociado a células inmaduras. Blastoma, todo lo que es un blasto, es una célula inmadura. Entonces eso me va a hablar de que son tumores que se originan en células inmaduras, en células que no llegaron a diferenciarse del todo o a madurar, lo que uno llama madurar desde el punto de vista celular. Entonces el retinoblastoma es un tumor maligno que afecta a la retina y generalmente está causado por mutaciones en el gen RB1. Se presenta casi que exclusivamente en niños menores de 5 años. Los adultos no desarrollan este tumor ya que las células en riesgo solo existen en la etapa temprana de la vida. Entonces esto es un tipo de tumor exclusivamente de los niños. Un adulto no va a tener esto. Otro tumor, el tumor de Wilms, que también ya se los he mencionado antes, es un cáncer renal que surge en células precursoras del riñón. ¿Qué son células precursoras del riñón? Son las células que dieron origen a ese tejido, a ese riñón, conocidas como nefroblastos. Vean lo que les menciono, ¿no? Blastos, cuando ustedes vean ese término, blastos, que siempre va a estar al final de la palabra, está asociado a células inmaduras, a células que no lograron diferenciarse del todo. Entonces, nefroblastos, allí en esas células es que se origina este tipo de tumor llamado tumor de Wilms. Afecta principalmente a niños menores de 6 años, es extremadamente raro en adultos y los casos reportados generalmente se atribuyen a diagnósticos tardíos o a formas atípicas del tumor. Luego tenemos al hepatoblastoma, vean otra vez blasto, el término blasto, y este es un tumor que está en el hígado y surge en células inmaduras del tejido hepático. Por supuesto, ¿no? Ya les hablaba del término blasto. Se desarrolla casi exclusivamente en niños menores de 3 años y no ocurre en adultos debido a la ausencia de este tipo de células inmaduras en etapas posteriores. Por eso es lo que les mencionaba, generalmente están en niños, se debe a que son células de origen embrionario, son células que no se lograron diferenciar. Tenemos el meduloblastoma, que es un tumor maligno que se forma en el cerebelo a partir de células progenitoras neuronales. Aunque puede llegar a aparecer en los adultos, es muchísimo más común en niños debido al rápido desarrollo del sistema nervioso durante esta etapa. Características generales de estos tipos de tumores, pues el origen embrionario. Estos son tumores que se desarrollan a partir de células que solo existen durante la gestación o en la primera infancia. El caso de que sean imposibles o prácticamente imposibles de que estos tumores se vean en adultos se debe a que, estas células van desapareciendo o van madurando por completo durante la adultez y resulta extremadamente improbable de que estos tumores se desarrollen luego de la infancia. Que existen casos, por supuesto, pero no es lo más común. Y ahí pues la explicación, ¿no? Porque ya en la etapa adulta pues ya estas células han madurado, no tenemos ya células embrionarias. Entonces, hay un poco la explicación. Pero como les digo, existen casos. No es lo común, pero existen. Porque recuerden que el cáncer está asociado a mutaciones en la célula y a alteraciones en el ADN. Entonces puede llevar a que se desarrollen estos tumores en adultos. Existen otra pregunta que yo quisiera contestarles o que a mí me surgió y quise también traerles un poco de este tema, si es que existen tumores malignos en el embarazo que afecten a la madre. Y no hablando de tumores en otros órganos, sino tumores que se puedan desarrollar como consecuencia de un embarazo, porque no quiero hablar, que eso ya sería tema de otro episodio. Si ustedes quieren, pues déjenmelo saber en los comentarios. Los tumores, en el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas que desarrollan un tumor en otro órgano. Por ejemplo, un tumor en tiroides o en cuello uterino o en mama. ¿Cómo se abordan estas pacientes? ¿Por qué ocurre esto? Si quieren que hable de este tema, pues me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto pues hacemos un episodio sobre este tema. Pero aquí yo no les voy a hablar de esos tumores, no, les voy a hablar de estos casos de tumores malignos que se originan como consecuencia de un embarazo, que se originan en la etapa de embarazo.
sí existen tumores malignos en el embarazo que afectan a la madre. Aunque son bastante raros, existen tumores que pueden desarrollarse durante el embarazo y que pueden afectar tanto a la madre como al feto. Dentro de este grupo de tumores tenemos al coriocarcinoma, que es un tumor maligno que surge de las células trofoblásticas de la placenta. Estas no son células del feto, son células de la placenta. Estas células forman parte del tejido que conecta al feto con el útero para ese intercambio de nutrientes y de oxígeno durante el embarazo. Bien conocemos la función de la placenta, o tenemos una idea de qué es lo que hace la placenta, ¿no? Que gracias a la placenta pues se logran pasar los nutrientes desde la madre hasta el feto para nutrirlo y pues por supuesto ayudar al desarrollo de todo ese embrión y todas esas células y todos esos tejidos que se están formando, pero además también se necesitan oxigenar esas células y esos tejidos. Y la placenta pues también ayuda con esa oxigenación. Este tipo de cáncer, el coriocarcinoma, pertenece al grupo de neoplasias trofoblásticas gestacionales, que eso es otro grupo inmenso de patologías, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce el coriocarcinoma? En condiciones normales, las células trofoblásticas de la placenta cumplen funciones vitales para el desarrollo del embarazo. Sin embargo, cuando ocurre una alteración genética o cromosómica, estas células pueden crecer de manera descontrolada, formando tejido placentario anormal. Y esto sucede con mayor frecuencia en lo que se conoce como embarazos molares o pérdidas gestacionales. Hablemos un poquito de los embarazos molares. ¿Qué es esto de embarazos molares? Un embarazo molar ocurre cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo anormal. Entonces aquí el problema está en el óvulo. El óvulo es anormal. Es un óvulo que no contiene información genética o que cuando hay un desequilibrio genético significativo en ese óvulo. El resultado va a ser el desarrollo de vellosidades coriales, que es una porción de la placenta, es una estructura que pertenece a la placenta, y estas vellosidades coriales crecen de manera descontrolada en lugar de formar un embrión. También tenemos las pérdidas gestacionales. El tejido placentario puede persistir después de un aborto espontáneo, o después de un embarazo ectópico o de una interrupción del embarazo, y algunas células residuales pueden transformarse en células malignas. Ahora hablar un poco de cuáles son los factores de riesgo para que se origine este tipo de tumor. Uno de ellos son los antecedentes de mola y datidiforme. Mujeres que han tenido un embarazo molar, que ya les explicaba que es un embarazo molar, tienen un mayor riesgo a desarrollar un coriocarcinoma. También la edad de la mujer que decide quedar embarazada. Mujeres menores de 20 años o mayores de los 40 tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumor. Los embarazos múltiples también es un riesgo importante. El riesgo en este caso puede ser mayor en casos de que se hayan tenido gemelos o embarazos múltiples. Entonces eso también es un factor que pudiera favorecer a que ocurriera esto. Las deficiencias nutricionales son otro factor importante. Se ha visto que una dieta baja en vitamina A o en carotenoides pueden estar asociados al desarrollo de un coriocarcinoma. Esos serían pues los factores de riesgo que pudieran llevar o favorecer el desarrollo de este tipo de tumores. Algo interesante es que el coriocarcinoma es único porque produce grandes o cantidades, diríamos, extraordinarias de hormona gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que se produce durante el embarazo, únicamente durante el embarazo, y de hecho es esta hormona la presencia de esta hormona la que se detecta en las pruebas de embarazo de laboratorio o las pruebas de embarazo en general, que lo que permite es saber, bueno, está esta hormona presente, eso es lo que permite decir, bueno, la paciente está embarazada o no. Estos niveles pueden ser tan altos en el cuerpo de la mujer que puede llegar incluso a experimentar síntomas similares al embarazo, como náuseas y vómitos intensos, crecimiento del abdomen debido a la expansión del tumor y el líquido asociado a este tumor, cambios hormonales que pueden afectar otros sistemas
u otros órganos, como el caso de generar hipertiroidismo, afectando a la tiroides. Este aumento desmedido de la hormona gonadotropina coriónica humana, o también conocida como HCG, no solo permite un diagnóstico relativamente fácil, porque al ser unos valores tan altos, pues es algo que llama la atención, sino que también puede generar confusión inicial, ya que los síntomas imitan a un embarazo viable. En algunos casos, incluso en los análisis de sangre y de orina, podrían sugerir un embarazo completamente normal hasta que se hagan estudios pues mucho más detallados que permitan determinar que existe este tipo de tumor. ¿Cuál es la afectación que va a tener la madre? Bueno, ¿qué sucede? Que el tumor puede invadir los tejidos uterinos y diseminarse, es decir, hacer metástasis a órganos distantes como los pulmones, el hígado o el cerebro. Los síntomas que puede presentar la madre pueden observarse sangrado vaginal persistente durante el embarazo, niveles elevados de gonadotropina coriónica humana, o incluso ese sangrado vaginal puede ser persistente posterior al embarazo. Se puede observar dolor abdominal también, signos de metástasis en donde como generalmente las metástasis son a pulmones, hígado o cerebro, pues se pueden llegar a observar dolores de cabeza o dificultad para respirar, tos, que estaría asociado pues a patologías pulmonares. ¿Cuáles serían las consecuencias pues para el feto, ¿no? En este caso, si es que afecta al feto. Pues en la mayoría de los casos el coriocarcinoma no invade directamente al feto debido a que se origina en la placenta. El tumor está en la placenta. Sin embargo, es importante mencionar que compromete al embarazo porque se altera todo el ambiente intrauterino, que provoca complicaciones graves, incluso la necesidad de interrumpir el embarazo. Entonces, una paciente que tiene un coriocarcinoma generalmente no puede llevar su embarazo a término, ya que esta forma de tumor es bastante agresiva. Esta neoplasia trofoblástica gestacional puede crecer muy rápido, invadir tejidos, hacer metástasis, como les mencionaba. Entonces, dado estas razones, se debe interrumpir el embarazo. La alta agresividad del tumor, porque sabemos que se origina de este tejido trofoblástico, hace que crezca de manera descontrolada, afecta a la placenta y al útero. Puede causar hemorragias severas, insuficiencia multiorgánica, es decir, de múltiples órganos al mismo tiempo, ya que hace metástasis a hígado, a cerebro, a pulmones. La quimioterapia es altamente efectiva, pero su uso es incompatible con el embarazo. Y de hecho, ese es otro tema del que les voy a estar hablando en otros episodios. El tratamiento, qué pasa con las mujeres embarazadas y cuando se les descubre un tumor, qué sucede, ¿no? Y la quimioterapia no se puede aplicar en una paciente que está embarazada. Hay una vida en desarrollo, ¿no? Y todo lo que eso implica. Entonces, no es factible aplicar una quimioterapia. Entonces, la solución es interrumpir ese embarazo. En la mayoría de los casos, el coriocarcinoma surge luego de esa mola hidatiforme que les mencionaba, o ese embarazo molar, donde el desarrollo fetal también ya está comprometido. Entonces ahí ya es un embarazo que lamentablemente no va a ser viable, porque se está afectando a la madre. O sea, la vida de la madre está comprometida y sin mamá no puede existir bebé. Así de sencillo, ¿no? O sea, parece un poco radical, pero es que es así. No se puede desarrollar una vida dentro de un cuerpo que está siendo atacado, ¿no? por ese tumor y por la agresividad que tiene ese tumor. Entonces, por supuesto, compromete al embarazo. En muy raras ocasiones, si el tumor está localizado, si es tratado en etapas muy tempranas, algunos tratamientos podrían permitir que el embarazo avance. Sin embargo, la mayoría de los casos requiere que el embarazo se termine, que se interrumpa la gestación. Eso es lo que ocurre en la gran mayoría de casos. Entonces, que el embarazo llegue a término es algo muy poco probable. En relación al diagnóstico, pues se va a basar en el análisis de sangre, donde se miden los niveles de HCG, que es de esa hormona gonadotropina coriónica humana, que, bueno, ya les mencionaba que tiene niveles bastante elevados, y eso pues orienta al diagnóstico y, por supuesto, estudios por imagen como el ultrasonido, la tomografía computarizada o las resonancias magnéticas, que permiten evaluar la extensión del tumor.
El tratamiento pues va a ser quimioterapia. La quimioterapia es bastante efectiva, logra unas tasas de curación en el 90% de los casos, así que tiene un buen pronóstico cuando se trata en estadios tempranos con quimioterapia. También la cirugía puede ser otra opción y va a aplicarse en casos en que se requiera, y en algunos casos pues va a ser necesario quizá extirpar el útero, hacer una histerectomía. Eso por supuesto va a depender del tamaño del tumor y de múltiples factores. Y por supuesto son pacientes que deben mantener un seguimiento en donde hay que mantener un monitoreo regular de los niveles de HCG para asegurar que el tumor pues no tenga una recidiva, que no vuelva a aparecer, que realmente todo esté en la normalidad nuevamente. El pronóstico de estos tumores con un tratamiento adecuado, el pronóstico es bastante bueno, se podría decir que excelente en la mayoría de los casos, incluso en aquellos donde hay metástasis. Entonces son tumores de buen pronóstico. El coriocarcinoma es un ejemplo de un tumor maligno que está relacionado con el embarazo y que afecta pues a la madre y al feto. Y bueno, afecta al feto de tal manera que se debe interrumpir el embarazo. Su diagnóstico temprano y su tratamiento efectivo pues son claves para garantizar buenos resultados para esta mujer. Entonces les traía este ejemplo de un tumor que efectivamente afecta a las mujeres embarazadas, que lleva incluso a la interrupción del embarazo, que se origina a partir de esta gestación, de estas células que iban a formar un feto y que comienzan a formar un feto, pero como les explicaba en algún momento les mencioné, pues cuando ocurre la fecundación, un grupo de células se va a dedicar a formar la placenta y otro pues a formar el feto o el embrión, y que posteriormente va a ser un feto, el bebé, ¿no? Entonces pueden ocurrir estas alteraciones, estas mutaciones que lleven al desarrollo de este tumor y que lamentablemente pues debe terminar en la culminación de esa gestación, interrupción de esa gestación o culminación de ese embarazo. Eso es lo que les quería hablar en este episodio, que se hizo bastante extenso, pero bueno, era un tema que, sin embargo, no les hablé de todo lo que yo hubiera querido, pero creo que abordé quizás los aspectos que yo considero que eran como los más relevantes. De igual forma, si tienen preguntas, como siempre, los invito a dejarlas en los comentarios. Si quieren que aborde un tema en particular, también lo pueden dejar en los comentarios para que pues haga un episodio donde se hable de ese tema, ya que el tema del cáncer es un tema bastante extenso que da muchísimo de qué hablar, y en esta ocasión pues quise enfocarlo a este tipo de tumores en particular. Por supuesto, espero que haya sido de interés para ustedes, que hayan conocido un poco más, y nos vemos en un próximo episodio. No olviden darle like, suscribirse al canal y dejarme en los comentarios de qué otros temas les gustaría que estuviera hablando en futuros episodios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.